Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente como familia frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de sus vidas. Bien, seguimos con esta serie que hemos iniciado, esta maravillosa serie titulada Plenitud. Una serie de estudios que están basados en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Estamos estudiando la Biblia en orden y estamos estudiando la carta a los colosenses. Muy bien, plenitud. Hemos llamado esta serie Plenitud. Ahora, la carta a los colosenses es bien interesante y por eso vamos a analizarla teniendo en cuenta esta herramienta llamada el sendero de la verdad. Recuerden que el sendero de la verdad, recuerden que el sendero de la verdad es la forma práctica y lógica de interpretar cualquier texto. El sendero de la verdad es una ayuda didáctica y es una ayuda didáctica que nos plantea de manera sencilla y de manera muy práctica las leyes de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que interpreta cualquier texto. Entonces, cuando yo estoy interpretando un texto, yo ese texto no lo puedo interpretar como a mí me parezca. No es que no, Dani, mira, es que hay una cultura que interpreta ese libro de una manera y hay otra cultura que interpreta ese libro de otra manera. Hay un grupo de personas que interpretan este libro de una manera y hay otro grupo de personas que interpretan ese libro de otra manera. Eso no es correcto y además eso no es lógico ni es objetivo. Entonces, las leyes de la hermenéutica nos permiten escudriñar un libro con objetividad. Ahora, ¿cómo hago yo para vivir con plenitud? Resulta que para vivir con plenitud yo debo analizar las cosas, analizar la vida con pensamiento crítico. Lo repito, para vivir con plenitud, yo debo analizar las cosas, analizar la vida con pensamiento crítico. Y por eso el sendero de la verdad es muy importante, porque el sendero de la verdad es una herramienta que me ayuda a estudiar con sentido crítico y me ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Ahora, el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la veracidad y la lógica de las cosas. Si nosotros decimos que Jesucristo es verdad, si nosotros decimos que las sagradas escrituras son verdad, es porque las hemos analizado y evaluado de manera veraz y lógica. No es porque sea nuestra opinión. Las sagradas escrituras y Jesucristo no son verdad porque nosotros creemos que es verdad. No, son verdad porque se pueden probar. Las sagradas escrituras son verdad porque se pueden probar. Jesucristo es verdad porque se puede demostrar que es la verdad. No es porque yo haya sido formado en esta cultura, no es porque yo haya sido formado en una religión, no es porque haya nacido en un lugar específico. Las sagradas escrituras son verdad porque se pueden probar. Muy bien. Ahora, el pensamiento crítico es un pensamiento que se desarrolla a través de un proceso intelectual y reflexivo que opera mediante el detenido examen, evaluación y análisis de un tema, de un asunto o de una materia, para luego considerar y contrastar el resultado de sus observaciones, aplicar bajo criterios lógicos una serie de razonamientos y llegar a una conclusión válida, a una postura objetiva, es decir, a una postura razonable. O sea que a través del pensamiento crítico, lo que yo hago es un proceso intelectual, reflexivo, un detenido examen, una evaluación, un análisis,
una consideración, además comparo y contrasto criterios lógicos y eso da como resultado una postura objetiva, no sesgada, no fanática. Hay gente que pelea por las Sagradas Escrituras. Hay gente que discute por las Sagradas Escrituras. Grave error. Grave error porque las mismas Sagradas Escrituras dicen que el conocimiento de las Sagradas Escrituras no es para debates interminables, ni para pelear, ni para generar contiendas. Estudiar las Sagradas Escrituras es para edificar a los oyentes y para edificar principalmente nuestra vida y nuestra familia. Por eso nosotros como familia estamos sentados frente a las Sagradas Escrituras, analizándolas. Entonces quiero volver a repetir, Dani, para que por favor verifiques verificar si yo me estoy haciendo entender. El pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la veracidad y la lógica de las cosas. Vuelvo y lo digo, el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la veracidad y la lógica de las cosas. ¿Cómo lo entiendes tú, Dani? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es analizar Uh-huh. y verificar Sí. con objetividad algo que se oye. Correcto, campeón, es correcto. Es analizar, es verificar para ver si algo es verdad, si es lógico, si es cierto, si es objetivo. Muy bien, y aquí tenemos entonces la carta del apóstol Pablo a los Colosenses que va a ser examinada con el sendero de la verdad. Aquí lo puedo enfocar mejor con mi cámara. Y entonces el sendero de la verdad son las leyes de la hermenéutica para interpretar un texto. En esta serie que hemos titulado Plenitud. ¡Qué maravilla! Plenitud. ¿Les gusta este título? Porque el sentido crítico nos ayuda a discernir entre argumentos mediocres y brillantes, a distinguir la información de valor de la prescindible, a desmontar prejuicios, a hallar conclusiones bien fundamentadas, a generar alternativas, a mejorar la comunicación y en definitiva a ser dueños de nuestro pensamiento y actuar. Eso es el pensamiento crítico y para eso nos ayuda. Nos ayuda para que aprendamos a pensar por nosotros mismos y podamos tomar decisiones sobrias, sabias, sensatas y prudentes. Muy bien, la carta a los Colosenses. Quiero explicar que el Nuevo Testamento son una serie de libros, una serie de escritos que tenemos aquí en la segunda parte de las Sagradas Escrituras. Cuando uno toma las Sagradas Escrituras, la Biblia, uno encuentra que la Biblia se encuentra, valga la redundancia, dividida en dos grandes partes. Esta segunda parte es llamada el Nuevo Testamento y la primera parte pues es llamada el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Antiguo pacto, nuevo pacto. Ahora, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que fueron escritos por los testigos de la resurrección de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es un personaje histórico cuya resurrección está documentada y está registrada y es un suceso histórico, el único ser humano que ha resucitado para no volver a morir. Y la prueba de eso está en el impacto que generó su resurrección. Y entonces el Nuevo Testamento es escrito por los testigos de ese evento. Entonces, de la resurrección existieron 500 testigos. Y un puñado de esos testigos escribieron o escribió el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos 27 libros. Está desde Mateo hasta Apocalipsis. Y allá, dentro de esos 27 libros, encontramos una carta llamada la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y entonces vamos a analizar la carta a los Colosenses con el sendero de la verdad para entender un poco más por qué esta serie recibe el título de Plenitud. Muy bien. Y entonces, resulta que
hay varias virtudes que promueve la carta del apóstol Pablo a los colosenses. La primera de ellas, o una de ellas, es la confianza en Jesucristo como alguien que es suficiente. La confianza en Jesucristo como alguien que es suficiente. Pero ¿cómo así suficiente, María Paz? ¿Cómo así suficiente, Dani? Suficiente para la salvación, suficiente para vivir tranquilos, para vivir completos, suficiente para ir al cielo, suficiente para vivir una vida piadosa. Para eso Jesucristo es suficiente. La fe en Jesucristo porque Él es suficiente. ¿Suficiente entonces para qué? Suficiente para ir al cielo. Suficiente para la salvación. Suficiente para vivir con plenitud. Suficiente para tener paz. Suficiente para tener y gozar de la vida eterna. Él es suficiente. Esa es la principal virtud. Ahora, el asunto es que el apóstol Pablo se pone a escribir la carta a los colosenses. Él tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Desmentir a los falsos maestros. ¿Qué estaban enseñando los falsos maestros? Los falsos maestros estaban enseñando lo contrario a la virtud. Los falsos maestros estaban enseñando Jesucristo no es suficiente. No es suficiente la confianza en Jesucristo. No es suficiente para ser regenerados. No es suficiente para ser salvos. No es suficiente para ir al cielo. Esa era la enseñanza de los falsos maestros. Quiero aclarar que un testigo de Jesucristo se iba por diferentes partes del mundo. En este caso el apóstol Pablo, que era testigo de la resurrección, él se iba por diferentes partes del Imperio Romano. Y la dinámica era más o menos así. Él llegaba a una ciudad, predicaba o enseñaba la buena noticia de la salvación y de la plenitud en Jesucristo y dejaba conformada una comunidad de creyentes. Sin embargo, el apóstol Pablo más se demoraba en salir de esa ciudad que de la misma iglesia llegar los falsos maestros o de visita a la iglesia llegar los falsos maestros. O sea, los falsos maestros eran el común denominador en la vida de las comunidades cristianas del primer siglo. Vuelvo y lo repito. Los falsos maestros eran el común denominador de las comunidades cristianas del primer siglo. Los falsos maestros llegaban para distorsionar la imagen de Jesucristo. Distorsionaban quién era Jesucristo, distorsionaban su mensaje y distorsionaban su obra. Ahora, el problema cuando se distorsiona a Jesucristo es que los seres humanos perdemos la plenitud, perdemos la confianza, perdemos la esperanza, perdemos la firmeza. Cuando nosotros perdemos de vista a Jesucristo, cuando se desdibuja a Jesucristo, entonces nosotros tambaleamos en nuestra vida moral, espiritual y práctica. ¿Por qué? Porque definitivamente es en Jesucristo que encontramos la plenitud. Si en Jesucristo encontramos la plenitud, ¿eso qué quiere decir? Que si en Jesucristo encontramos la salvación, la transformación, la fuerza, la motivación, la esperanza. Cuando perdemos a Jesucristo, entonces perdemos la seguridad, la confianza, la esperanza, el gozo. Por eso el autor se pone a escribir a los colosenses para volver a poner en el lugar que corresponde a Jesucristo. Y ahora ahí tenemos una gran reflexión. Por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras con sentido crítico, porque hay demasiados falsos maestros en el mundo. Vuelvo y lo repito. Es importantísimo estudiar las Sagradas Escrituras con sentido crítico porque hay demasiados falsos maestros en el mundo que lo que hacen es distorsionar quién es Jesucristo, su obra y su enseñanza. El género literario de la carta a los Colosenses es muy sencillo porque es una carta. El destinatario es una comunidad de cristianos que se encontraban en la ciudad del Imperio Romano de Colosas. Colosas era principalmente no judía, tenía un arraigo griego muy grande.
Contexto histórico, geográfico y cultural. El apóstol Pablo estuvo muchos años, más o menos 2 o 3 años, estuvo en la ciudad de Éfeso explicando las Sagradas Escrituras, y Éfeso estaba muy cerca de la ciudad de Colosas. Aunque el apóstol Pablo nunca fue personalmente a Colosas, uno de sus ayudantes y varios miembros de la iglesia de Éfeso fueron hasta Colosas y fundaron una comunidad cristiana allí. Y entonces el apóstol Pablo conocía a varias personas de la iglesia de Colosas, aunque él personalmente no había ido. Armonía, coherencia y lógica. Jesucristo es el centro del mensaje. Igual que todo el Nuevo Testamento, Jesucristo es el centro. Y aplicación a la vida práctica. Vamos a encontrar varias aplicaciones. Una de las aplicaciones es la importancia de tener a Jesucristo en nuestras vidas para estar plenos. La importancia de tener a Jesucristo en nuestras vidas para estar plenos. Muy bien, qué interesante. Queridos amigos, hay algo bien importante cuando se estudia con el sendero de la verdad, y es que no nos basamos en nuestras propias opiniones, sino que analizamos las Sagradas Escrituras con objetividad. Muy bien. Y entonces vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a comparar, contrastar, vamos a aprender acerca de Jesucristo, su persona, su obra y su enseñanza, y vamos al mismo tiempo a sacar a la luz las estrategias que utilizan los falsos maestros para desviarnos de la verdad. Muy bien, vamos entonces a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Preparados? Vamos a arrancar. Colosenses capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. El apóstol Pablo entonces está identificando claramente aquí al inicio de esta carta, o sea que por eso es muy fácil entender quién es el autor. Él está diciendo, yo, Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo judío. Él se había criado en la religión judía y pertenecía a una secta ultraortodoxa llamada la secta de los fariseos. Ahora, los fariseos eran una secta religiosa y también eran un partido político. Ellos estaban en la región de Judea, allí tenían su centro de operaciones y se habían esparcido por todo el Imperio Romano y tenían sinagogas en la mayor cantidad de ciudades del Imperio Romano. Ahí donde había una ciudad del Imperio Romano, allí había una sinagoga y por lo regular habían un grupo de fariseos. El apóstol Pablo era fariseo. Sin embargo, cuando aparecen los seguidores de Jesucristo, el apóstol Pablo empieza a perseguirlos a muerte porque quería destruirlos. Y empezó a perseguirlos, a matarlos, a torturarlos, a encarcelarlos. Y en una ocasión iba hacia la ciudad de Damasco persiguiendo a los cristianos. Y es testigo de Jesucristo. Jesucristo resucitado se le aparece en el camino. Y entonces el apóstol Pablo tiene un cambio absoluto de dirección. De ser perseguidor, ahora se convierte en discípulo. Y dio la vida por ese testimonio. Y fue aprobado por los otros testigos. Eso nos muestra que el apóstol Pablo y su testimonio son fidedignos. Recordemos, el apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia, se encuentra con Jesucristo resucitado. Eso hace que él cambie de una vez su postura y ya no persigue al cristianismo, sino se vuelve su embajador. Es un cambio abrupto. Pasa de ser su perseguidor, su verdugo,
a ser su principal embajador y defensor, hasta el punto de dar su vida por ese testimonio. Fue apedreado en varias ocasiones. Fue azotado, fue torturado, fue perseguido, naufragó, aguantó hambre, persecución, frío, escasez por culpa del testimonio y al final murió decapitado. Eso prueba de que él sí era un testigo de la resurrección de Jesucristo. Porque de otra manera, ¿cómo pasas tú de ser un perseguidor a un embajador? ¿Cómo te conviertes tú de alguien que mata a las personas que dan el testimonio de Jesús a convertirse en alguien que da la vida por ese testimonio? Lo único que puede cambiar a una persona de manera tan radical es que definitivamente su testimonio sea verdad. Y por eso dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios, porque él no estaba buscando a Jesucristo en el sentido de él no estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Él estaba atacando a los cristianos. Ahora, en cierto sentido, él sí quería hacer la voluntad de Dios, solo que era ciego, tenía un concepto religioso, pero no tenía el concepto de la gracia. Y por eso dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Fue Dios el que lo eligió, fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que lo santificó, fue Dios el que lo comisionó. Y eso es lo que le pasa a todo seguidor de Jesucristo. Dios nos llama, Dios nos elige, Dios nos santifica, Dios nos comisiona, Dios nos empodera. Es por la voluntad de Dios. Para ser apóstol de Cristo Jesús. Un apóstol está hablando de un comisionado, un testigo, un heraldo, un mensajero especial, un representante especial. Apóstol, un testigo de la resurrección. Para ser apóstol, había que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Por eso sabemos que el Nuevo Testamento es fidedigno, porque es escrito por testigos de la resurrección y sus asociados. Dice yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, apóstol enviado especial de Cristo Jesús. Y nuestro hermano Timoteo. Timoteo era un fiel acompañante del apóstol Pablo, lo acompañaba en sus viajes misioneros, lo acompañaba en la predicación y en la consolidación de las comunidades o a las comunidades cristianas. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Aquí los llama fieles hermanos, los llama santos. Eso es lo que somos cuando le pertenecemos a Cristo. Santo. La palabra santo tiene tres connotaciones. Santo es apartado para un servicio especial. Santo es un proceso de purificación. Santo, somos puros a los ojos de Dios. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Esto es lo que hace diferente el mensaje de Jesucristo a cualquier religión. El mensaje de la gracia y de la paz. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Ahora, la gracia es el mensaje central del Evangelio, de la buena noticia. La palabra Evangelio significa buena noticia y es la buena noticia acerca de Jesucristo. Que Dios nuestro Padre les dé gracia. Gracia significa un favor inmerecido. Pero ¿cuál ha sido el favor inmerecido que hemos recibido todos? La salvación, el cielo. Todos los que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, hemos recibido el cielo como un regalo. No lo merecemos, eso es la gracia, un favor inmerecido. Las religiones, fuera de las enseñanzas de Jesucristo, le dicen a las personas que es necesario ganarse el cielo con sus propios méritos. Sin embargo, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, es que Dios nos regala el cielo por confiar en Jesucristo y eso se llama gracia. Es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido que vamos a ir al cielo. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Paz.
Paz es estar en la relación correcta con Dios. Paz es armonía y orden interno y externo. Paz es estar a paces con Dios. Y la paz es el resultado de la gracia. Cuando experimentamos la gracia, cuando recibimos la gracia, cuando recibimos el favor inmerecido, entonces estamos en paz con Dios. Y amigo, tú que me escuchas, ¿estás disfrutando de la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Estás disfrutando de la gracia que es el favor inmerecido? Muy bien, grandes conclusiones de este episodio del Mejor Manual de Crianza. ¿Sabes leer y sabes estudiar obedeciendo las leyes de la hermenéutica? Las leyes de la hermenéutica se pueden utilizar para interpretar correctamente la constitución política de un país, para interpretar correctamente un libro, una novela, un cuento, para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Es imprescindible obedecer las leyes de la hermenéutica, que son las que estamos analizando, para entender este maravilloso programa llamado Plenitud, esta serie de videos llamados Plenitud, porque en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Entonces, querido amigo que me escuchas, ¿sabes leer con el sendero de la verdad? ¿Estás desarrollando el sentido crítico para que aprendas a pensar por ti mismo sin que nadie te manipule? Segunda gran conclusión. ¿Sabes discernir entre las verdaderas enseñanzas acerca de Jesucristo y los falsos maestros? Recuerden que hay muchísimos falsos maestros por el mundo. ¿Puedes identificar las verdaderas enseñanzas de Jesucristo y compararlas y contrastarlas con las de los falsos maestros y saber cuál es verdad y cuál no? Y otra cosa más. ¿Estás experimentando la gracia y la paz de tener la relación correcta con Dios? Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!